Bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, el doctor Víctor Zavala, gerente legal de la Cámara de Comercio, está hoy con nosotros. En primer lugar, empezaremos, doctor Zavala, gracias por estar aquí. Gracias a mí. Por los efectos de la remuneración mínima vital, que sube a de 675 a 750 a partir del 1 de junio. Sí, este tema fue visto ayer en el Consejo Nacional. Si bien hubo acuerdo, consenso de que debería de ratificarse el monto que ya había sido anunciado, se formularon algunas observaciones en cuanto a la incidencia, en cuanto a la incidencia que puede tener este incremento, porque es 25% más, ¿no?, con relación al sueldo mínimo de agosto del año pasado. O sea, en un año hay un aumento del 25%. 25%. Y esto tiene efectos distintos en el trabajador que percibe la remuneración mínima en la gran empresa, en la mediana, en la micro y en la pequeña, ¿no? Las incidencias son distintas porque automáticamente, una vez que se eleva el sueldo mínimo, también se incrementan una serie de beneficios colaterales. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la asignación familiar, por ejemplo, las horas extras, el trabajo nocturno, los periodistas, remuneración de periodistas, remuneración de los mineros, el ama de casa. El ama de casa ahorita está pagando 400, 500 soles, porque para ellos no rige el sueldo mínimo. Con la nueva propuesta tendría que retenerle a su trabajador para aportar a la ONP más o menos 100 soles. O sea, para los trabajadores del hogar, ¿se refiere? Sí, trabajadores del hogar. Y también para los trabajadores en general que aportan al Seguro Social, ¿no? O sea, tiene varias incidencias. Ayer se comentó la necesidad de que la decisión debe ser técnica, no debe ser política. También se comentó la necesidad de comenzar a trabajar los sueldos mínimos diferenciados, que lo establece la Constitución y la ley de MIPES. Es un tema que está pendiente, ¿no? Doctor, pero una pregunta. Entonces, ¿todos los años se va a dar el aumento? No se ha establecido también. Si un año ha habido un incremento de 25, ¿qué pasa si el próximo año habría otro 25? Claro, no necesariamente. Por eso es que se ha dicho que el incremento de la remuneración mínima debe tener sus parámetros, debe tener sus normas, debe establecer periodicidad, debe establecer condiciones. ¿Y por qué esta vez lo han hecho y no han establecido nada de lo que usted nos comenta? Dice que lo ha hecho internamente el Ministerio de Trabajo. Lo ha hecho internamente el Ministerio de Trabajo, pero la idea es que sea el propio Consejo, ¿no?, el que defina los parámetros, periodicidad, cuál es la incidencia. Debería de estudiar también que en algunos casos el incremento de la remuneración mínima no tenga incidencia en una serie de beneficios colaterales, ¿no?, porque eso lamentablemente afecta más al micro y al pequeño empresario que siguen en la informalidad, ¿no? Claro, efectivamente, es muy distinto el costo laboral de una gran empresa al de una pequeña empresa, familiar. El de la micro más o menos está en 14, por cada 100 soles, 14 soles más. El de la pequeña más o menos son 42 soles más por cada 100. Y el de la mediana y la gran empresa son 65, 66 soles por cada 100 soles. Por cada 100 soles que se aumente. La diferencia es sustancial, ¿no? Fuerte, ¿no? Realmente. Y entonces, ¿qué más se ha acordado entonces en el seno de esto? Porque también las realidades son distintas en el país. Se habló en un momento de hacer también incrementos diferenciados por regiones. ¿Eso es una utopía o se va a llegar alguna vez? Hubo ya anteriormente, durante la época del gobierno militar, está en la Constitución, está en la ley MIPES, donde se establece que debería de estudiarse, debería de asignarse por regiones, por actividades, por sectores de empresas, etcétera, ¿no? Pero no se ha hecho nada sobre eso, ¿no? Hablando de la formalización de empresas, durante el presidente Toledo, 2003, hacia adelante, 4 o 5 años creo, se formalizaron 5.000 empresas, solo 5.000 empresas, de los 2 millones que existen, ¿no? Durante el presidente García se formalizaron 110. Y durante este gobierno no se ha anunciado todavía nada, no se conoce. Entonces es importante para tomar estas decisiones que se conozca y se diga la formalización de las micro, de las pequeñas ha sido así, involucra a tantas empresas, a tantos trabajadores. ¿Y por qué razón, no? ¿Qué es lo que ha aportado para...? Claro, ¿Qué es lo que ha provocado esto? Así es. Interesante. Así es ahora, bueno, ¿y para qué? ¿Y se van a volver a reunir? ¿Ya no va a haber más reuniones en el Consejo? No, ahora simplemente ya el Consejo dio su visto bueno. Tendrá que formalizarse a través de un decreto supremo, lo firma el presidente,
y como se ha anunciado va a regir a partir del 1 de junio. ¿Qué pronostican ustedes? ¿Cerrarán algunas empresas, por ejemplo, en el ámbito de lo que es las confecciones, ¿no? Que ahorita el sector confecciones está afectado, sobre todo los que son pequeños exportadores, también por el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar ahí? Creo que en algunas empresas podrá afectarlos, ¿no? Algunas empresas podrá afectarlos. Muchas empresas mínimo trabajan a destajo, además, trabajan sí. a destajo. Pero en general... El problema está en que aquellos que están en la informalidad no van a tener alicientes, no van a tener expectativas de formalizarse, van a mantenerse en la informalidad, ¿no? La informalidad cuesta a todo el mundo, ¿no? Así es, efectivamente. Doctor, pasemos a otro tema, antes de irnos a la pausa, esta delegación de facultades. He visto algunos comentarios que ustedes aducen desde la Cámara de Comercio, no les ha gustado para nada, no son el único gremio, ¿no? En general, los gremios, los empresarios están preocupados porque se esperaba el envío de un paquete de normas al Congreso, pero ahora lo que ha habido es más bien un pedido de delegación de facultades. ¿Por qué razón esto es bueno? ¿Por qué no es bueno? El pedido en realidad sorprendió a todos, porque lo había anunciado el MEF, que ya tenía una propuesta de 60 disposiciones, ¿no? Un paquete que modifica el Código Tributario, renta, IGB, el ITAN, los pagos adelantados, etcétera, pero no se conocían los textos, ¿no? Se anunció inclusive que se iba a convocar a los gremios para hacer una presentación, pero no se hizo, y resulta que el Ejecutivo está pidiendo facultades. Ha sorprendido inclusive al congresista Galarreta, quien estaba ya preparándose para recibir las propuestas y debatirlas en el Congreso, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo más grave en todo esto? Desde hace más de 20 años, todas las reformas tributarias de cada gobierno siempre se han hecho a puertas cerradas. Cuando le das la facultad a aquel que cobra los impuestos, a aquel que administra los impuestos, que redacte los textos de las leyes, obviamente tienen una óptica de cómo recaudar, de comodidad, de mayor fiscalización, y siempre al mismo, ¿no? Siempre al que está percibe que eso está pasando en esto también? De modo general yo diría que sí, se incide más en los mismos, en los que ya están... Este tema de los independientes, el hecho de que se bajen las deducciones, porque eso ya se ha comentado, ha habido gente que ha tenido acceso a la información, se está diciendo que de 7 UITs pasaría a 4, ¿no? En realidad esa rebaja, alguien decía, la ley del impuesto a la renta es una ley muy sabia. Dice que no debes de tributar hasta 7 UITs. 7 UITs son 25.000 soles más o menos al año. Eso debe estar libre de impuesto. Eso te debe servir para que tú y tu familia puedan vivir libremente durante el año. ¿Eso significa que las personas que ganaban 1.850 para adelante, o sea, menos de esa cantidad no tributaban? Así es, o sea, 25.000 soles. Así es, al año. Ese mínimo no imponible, con la propuesta se está rebajando a 4 UITs, o sea 14.600. O sea, más o menos ¿cuánto el mes? Se comenzará a pagar impuestos a la renta, no solamente los independientes, sino los trabajadores de planilla. Sí, de planilla, así es, para comenzar por ellos, así es. De 1.050 soles adelante. De 1.050 soles ya va, ¿y la tasa allí qué aplica? En ese caso están rebajando la tasa al 5%. Al 5%. Al 5%. O sea, hay un descuento. Ahí están cambiando los tramos. Actualmente es 15, 21 y 30. Se pasa a 5, luego va a 15, luego va a 21, a 30 y hasta 35. O sea, están incrementando los tramos. Y en el conjunto la tasa efectiva es mayor, ¿no es cierto? Así es. Fuerte, ¿no? Y esto, ¿y por qué además, qué es lo que se percibe? Yo leía también otros artículos de otros tributaristas diciendo que en realidad lo que hay es ese sesgo, ¿no? De cobrar más, etcétera. Esa es la percepción entonces, a eso vamos. Sí, y lo que queremos es que se corrija los excesos que tiene el actual sistema tributario, producto de las delegaciones de facultades de todos los años que han habido. De todos los tiempos, así es. Porque hay 1.500 formalidades, no pagas, en muchos de los casos no pagas impuesto a la renta sobre tus ingresos reales, sino sobre facturación bruta. Te desconocen gastos, costos, créditos fiscales. El 50% del IGB ahora es recaudado por las empresas a través de la retención, de percepciones, de tracciones.
Hazlo bien porque si no te cae, las sanciones son drásticas. Hay una serie de excesos del sistema que afectan o que entorpecen las actividades de la empresa y que están generando también pagos en exceso, pagos indebidos, que no se devuelven, no se compensan. No se devuelven, que cuando se pide la devolución te cae una fiscalización, ¿no? Así Eso es lo que dicen. si se demoran 6 meses, entonces las empresas tienen que acudir todos los meses a los bancos para financiar los impuestos y esto afecta a su competitividad, etcétera. Porque eso tiene un costo. Debería de revisarse, ¿no? Para que el sistema sea equitativo, eficiente, pero neutral, ¿no? Que no afecte las actividades económicas. Muy bien, doctor, hacemos una pausa breve porque ya para la parte final de esta entrevista me interesa entrar en otros temas, cómo está funcionando todo el tema de detracciones. Se habla también, por ejemplo, que el pago de inmuebles también, ¿no? Va a tener un efecto. Vamos a volver entonces con ese tema.